La sabana zambiana nunca ha conocido la paz de verdad. Cada amanecer marca el comienzo de una persecución. Cada puesta de sol marca el final de una vida. Y en este ciclo interminable, solo quienes se adaptan se ganan el derecho a sobrevivir. Zambia salvaje. Un viaje de supervivencia a través de la inhóspita sabana. Comienza un nuevo día en la sabana de Zambia. Mientras los primeros rayos de sol atraviesan el mar de hierba dorada, el suelo tiembla suavemente. De entre la tenue bruma del amanecer, emerge lentamente una figura imponente. Es Matri, la matriarca que lleva más de medio siglo en esta tierra inhóspita. A sus 50 años, Matri es más que la líder de su familia. Recuerda antiguos senderos, fuentes de agua ocultas y las lecciones necesarias para sobrevivir a sequías a las que muchas generaciones de elefantes jóvenes nunca se han enfrentado. La estación seca está apretando su garra sobre Zambia. Los abrevaderos se están reduciendo. El suelo se agrieta y toda la familia, compuesta por 15 miembros, deposita su confianza en la guía de Matri. Se detiene y levanta la trompa para leer el viento. Con más de 40.000 haces musculares independientes, la trompa es una de las herramientas más sofisticadas de la naturaleza, lo suficientemente poderosa como para derribar el tronco de un árbol, pero lo suficientemente delicada como para recoger una sola brizna de hierba. En el aroma de la tierra seca, Matri detecta la humedad del lejano río Chobe. Un rugido profundo y grave surge de su pecho. Los humanos no pueden oírlo, pero toda la manada lo entiende. Es hora de ponerse en marcha. Matri va en cabeza, con los elefantes adultos protegiendo ambos flancos, mientras que las crías permanecen a salvo en el centro. Aunque pesan varias toneladas, se mueven casi en silencio, gracias a las gruesas almohadillas que tienen bajo las patas, que les ayudan a distribuir su peso y les permiten caminar sin descanso durante días. La trompa no solo se utiliza para alimentarse o buscar agua. Las caricias suaves entre la madre y la cría también ayudan a tranquilizarlas y a mantener el vínculo de toda la familia. A medida que el sol se eleva, la formación se mantiene intacta. Matri camina al frente. Las crías permanecen en el centro y los adultos y los machos jóvenes forman un círculo protector. Los elefantes se comunican mediante sonidos de baja frecuencia que viajan a través del suelo recorriendo grandes distancias.
con solo unas pocas señales breves. La manada puede cambiar de dirección o reconocer el peligro. Durante el viaje, dos machos jóvenes se enfrentan de repente para afirmar su posición. Entrelazan las trompas, juntan las cabezas y se empujan mutuamente a través del polvo rojo. Matri simplemente gira la cabeza y deja escapar un gruñido profundo. Inmediatamente, ambos se detienen, tocan sus trompas y regresan en silencio a la formación. Delante de la manada, el río Chobe es una preciada fuente de agua en la estación seca, pero también es el territorio de cocodrilos del Nilo de más de 5 metros de largo. Pueden permanecer al acecho durante horas bajo la superficie, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras Matri conduce a dos crías a beber, un cocodrilo se lanza de repente hacia arriba y se aferra a su trompa, sin entrar en pánico. Matri da un tirón con fuerza a su trompa, arroja al cocodrilo lejos y lo obliga a retroceder. Una vez más, Matri demuestra que la fuerza de los elefantes no reside solo en sus enormes cuerpos, sino también en su instinto de proteger a sus crías de cualquier peligro. El viaje de Matri continúa. Bajo un calor cada vez más intenso, la manada avanza en silencio por las praderas secas de Zambia. Cada paso revela otra faceta del ecosistema, donde innumerables especies conviven, adaptándose cada una a su manera. Parcialmente oculta entre los matorrales hay una manada de impalas. Varias hembras están amamantando a sus crías, mientras que toda la manada mantiene las orejas erguidas, girándolas 180 grados como si fueran un radar viviente. Para sobrevivir en Zambia, los impalas poseen patas como resortes biológicos, capaces de saltar hasta 3 metros de altura y correr a 80 kilómetros por hora en zigzag para confundir a los depredadores. Sobre el lomo de Matri, los picos de buey buscan incansablemente garrapatas y parásitos chupadores de sangre entre la gruesa piel de los elefantes. De vez en cuando, alzan el vuelo hacia otros ejemplares, para luego regresar y seguir alimentándose, formando una relación simbiótica que se ha mantenido durante generaciones. No muy lejos se encuentra una manada de hienas manchadas. Unas cuantas crías se pelean por restos de huesos bajo la atenta mirada de la hembra dominante. Contrariamente al estereotipo de que solo se alimentan de carroña, son cazadores eficientes con mandíbulas extremadamente poderosas, lo suficientemente fuertes como para triturar incluso huesos grandes. En este vasto retrato de la naturaleza,
Matri sigue guiando a su familia hacia el río Chobe, donde aún les espera el mayor desafío de su viaje. Al abandonar el territorio de los elefantes, la sabana zambiana revela otro mundo, donde la fuerza se define por la unidad y el orden de la manada. Este es el mundo del babuino papio. Un macho adulto puede llegar a pesar hasta 40 kilogramos, con una complexión musculosa y caninos que alcanzan casi los 5 centímetros de longitud. Poderosas armas que inspiran respeto a muchos depredadores. Su pelaje marrón grisáceo se mimetiza a la perfección con los afloramientos rocosos y las praderas secas, mientras que las gruesas almohadillas situadas bajo sus caderas les permiten permanecer sentados durante horas sobre rocas bañadas por el sol, vigilando su territorio. Como omnívoros, los babuinos se alimentan principalmente de frutos, semillas, raíces e insectos. Sin embargo, cuando surge la oportunidad, toda la manada colabora para cazar presas pequeñas, como conejos, aves o antílopes jóvenes. Esta estrecha cooperación los ha convertido en uno de los primates más exitosos de África. La época de cría es también un momento en el que se pone a prueba el orden social de la manada. Los machos adultos compiten constantemente por el dominio y el derecho a aparearse. En medio de un claro abierto, dos machos se abalanzan el uno contra el otro, utilizando sus caninos y su fuerza bruta para determinar su rango. Unos meses más tarde, llegan las crías, que se aferran con fuerza al vientre de sus madres antes de montarse a lomos de ellas durante los primeros años de vida. Paso a paso, aprenden a buscar comida, a reconocer el peligro y a adaptarse a la disciplina de la manada, la base misma que permite a los babuinos sobrevivir en la implacable naturaleza salvaje de Zambia. A medida que el sol se eleva en el cielo, un calor intenso envuelve la sabana zambiana. La manada de papios se retira a los acantilados rocosos para descansar, acicalarse mutuamente y cuidar de sus crías. Pero en el límite del bosque, un depredador ya ha aparecido sin que nadie lo haya notado. Se trata del leopardo, el maestro indiscutible del camuflaje en África. Con su pelaje manchado que se funde con la luz cambiante y unos pasos casi completamente silenciosos, puede acercarse a su presa a muy corta distancia antes de lanzar su ataque. Su potencia explosiva y sus reflejos fulminantes convierten al leopardo en uno de los cazadores más eficaces de la sabana. Oculto entre la maleza, el leopardo fija su mirada en un joven babuino que se ha alejado de la manada.
El encuentro dura solo unos segundos, pero sirve como otro recordatorio de que, en la sabana de Zambia, un solo momento de descuido puede cambiar el destino de toda una vida. La sabana de Zambia es más que un escenario de enfrentamientos mortales. Es un vasto ecosistema en el que cada especie posee su propia estrategia de supervivencia, y cada una contribuye al equilibrio de la naturaleza. En medio de un mar de hierba seca y dorada, una jirafa madre inclina su largo cuello para lamer suavemente el polvo y los restos de la membrana del parto de su cría recién nacida. Las jirafas se encuentran entre los pocos animales que dan a luz de pie, lo que hace que la cría caiga casi 2 metros al suelo en el primer instante de su vida. En unos 30 minutos, la cría ya debe ponerse de pie sobre sus temblorosas patas y seguir el ritmo de la manada, porque en la sabana abierta, permanecer en el suelo demasiado tiempo significa convertirse en una presa fácil para los depredadores. Más allá, en las praderas, una manada de cebras continúa su marcha constante. Las singulares rayas blancas y negras de cada individuo no solo les ayudan a reconocerse entre sí, sino que también crean una ilusión óptica que dificulta a los depredadores identificar una presa cuando toda la manada corre junta. Una yegua se detiene brevemente para amamantar a su potro, mientras el pequeño levanta repetidamente la cabeza para escudriñar los alrededores, listo para correr tras su madre en cuanto aparezca el peligro. Bajo las aguas del río Chobe, una manada de hipopótamos permanece sumergida en el agua fresca, protegiendo su sensible piel del sol implacable. Sus cuerpos segregan un fluido natural que actúa tanto como agente antibacteriano, como protección contra la radiación ultravioleta, Al caer la noche, la manada abandona el río y recorre varios kilómetros para pastar antes de regresar de nuevo antes del amanecer. En una llanura abierta cercana, una manada de perros salvajes africanos se prepara para la caza nocturna. Mientras una hembra se queda en la madriguera amamantando a sus cachorros, los demás miembros de la manada se turnan para montar guardia. Su trabajo en equipo, casi impecable, los ha convertido en uno de los depredadores más eficientes de África. En lo alto,
Un águila marcial, con una envergadura de más de 2 metros, sobrevuela en silencio las columnas ascendentes de aire cálido. En una antigua acacia, no muy lejos de allí, su pareja incuba pacientemente los huevos dentro de un enorme nido que ha sido reutilizado y ampliado a lo largo de muchas temporadas de cría. Su lento ciclo reproductivo hace que una pareja de águilas marciales suele criar solo un polluelo cada 2 años, sacrificando la cantidad a cambio de un extraordinario nivel de cuidado parental. Entre la espinosa maleza, una familia de mangostas busca alimento. Las crías aprenden en silencio las técnicas de caza de su madre. Cuando aparece de repente una mamba negra, la madre se lanza al instante hacia adelante, esquiva el ataque de la serpiente y la derriba con una mordedura precisa en la nuca. No muy lejos, una manada de jabalíes africanos excava incansablemente el suelo seco en busca de raíces e insectos. Los lechones siguen de cerca a su madre con las colas erguidas como pequeñas banderas sobre la hierba. Cada trozo de tierra que remueven ayuda a airear el suelo y crea condiciones favorables para que crezcan muchas especies vegetales. Cada especie posee su propia forma. Comportamiento y función ecológica. En conjunto, esta extraordinaria diversidad sustenta el ritmo de la vida en la sabana de Zambia, uno de los ecosistemas salvajes más magníficos de la Tierra. Desde la manada de elefantes de Matri hasta los babuinos de Papio, pasando por jirafas, cebras, hipopótamos, perros salvajes africanos, águilas marciales y jabalíes verrugosos, cada especie ocupa un lugar insustituible en la red de la vida. Ninguna criatura existe de forma aislada, y ningún eslabón de la cadena es realmente innecesario. Es esta intrincada conexión la que ha creado uno de los ecosistemas salvajes más magníficos de la Tierra. Sin embargo, ese frágil equilibrio se está viendo ahora puesto a prueba. Las estaciones secas, cada vez más severas debido a El Niño, han obligado a Zambia a declarar una catástrofe nacional, con más del 70% de los distritos del país afectados por la sequía. Los ríos se están reduciendo, las praderas se están volviendo doradas y secas, y el agua se ha convertido en el recurso más preciado de la sabana. En medio de estas condiciones, se está produciendo una migración silenciosa.
Más de la mitad de la población de elefantes de la sabana africana, casi 228.000 ejemplares, vive ahora en el área de conservación transfronteriza de Kasa, donde discurre el río Chobe, destino de la familia de Matri. Sin embargo, incluso en Zambia, muchas poblaciones de elefantes siguen disminuyendo debido a la sequía prolongada, la caza furtiva y la creciente pérdida de hábitat. Los elefantes no son los únicos afectados. Manadas de impalas, cebras, hipopótamos, perros salvajes africanos e incluso leopardos se ven obligados a modificar sus desplazamientos en busca de alimento. A medida que los abrevaderos siguen desapareciendo, la distancia entre las especies se reduce cada vez más, convirtiendo los últimos charcos que quedan en lugares donde todos los animales deben competir por la oportunidad de sobrevivir. Ya no se trata de una lucha a la que se enfrenta una sola especie, sino de un reto compartido por todo el ecosistema zambiano. Aún así, mientras las manadas de elefantes sigan atravesando las praderas, los gritos de los babuinos sigan resonando en los acantilados rocosos y las águilas marciales sigan surcando los cielos de Zambia, la naturaleza seguirá escribiendo su épica historia sin fin. Si te gustan las historias de la vida salvaje, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en nuestro próximo viaje al mundo natural. Una vez al año, entre los meses de mayo y julio, se produce un gran cambio en las aguas del sur de África. Una corriente de agua fría procedente de las regiones polares se desplaza hacia el norte, siguiendo de cerca la línea de la costa. Es la corriente de Agulhas. Para las sardinas, esta corriente fría es una auténtica autopista hacia la vida. Necesitan temperaturas inferiores a 21 grados Celsius para sobrevivir. Miles de millones de individuos comienzan a reunirse, formando una gigantesca franja plateada de más de 7 kilómetros de longitud. No tienen otra opción. Deben migrar para buscar alimento y asegurar la supervivencia de la especie. Un instinto ancestral las impulsa a partir, iniciando un viaje lleno de peligros. Las sardinas no tienen mandíbulas afiladas ni fuerza muscular. Su única arma es el número.
Cada sardina es un eslabón perfecto. Las escamas plateadas de su vientre reflejan la luz del sol, deslumbrando a los depredadores que atacan desde abajo. Su lomo de color azul oscuro les permite camuflarse con el color del océano cuando se las observa desde arriba. Pero el mayor secreto reside en una franja de células sensibles que recorre su cuerpo, la línea lateral. Esta les permite percibir las más mínimas vibraciones del pez vecino. Gracias a ello, millones de peces pueden cambiar de dirección al mismo tiempo en una fracción de segundo, convirtiendo al banco entero en un solo organismo que se ondula como un torbellino en las profundidades. La ruta migratoria a lo largo de la costa del sureste de África es una trampa natural. Cuando la corriente fría queda atrapada entre la costa y las corrientes cálidas mar adentro, el banco de sardinas es empujado hacia un corredor estrecho. Ya no tienen dónde esconderse. El sonido y el olor de miles de millones de peces se propagan a kilómetros de distancia, como una campana que anuncia que el festín ha comenzado. Aparecen los primeros cazadores, los delfines mulares. No atacan de inmediato. Gracias a su extraordinaria inteligencia, los delfines cooperan entre sí como pastores, soplando muros de burbujas para acorralar a las sardinas en densas esferas llamadas bolas de cebo. Cuando el banco de sardinas es empujado al corredor de la muerte, cerca de la costa, estalla una batalla total y despiadada. Es el momento que innumerables depredadores han estado esperando. Primero llegan los delfines mulares, los cazadores maestros del océano. Con una inteligencia asombrosa, no atacan solos. Un grupo de delfines rodea al banco de sardinas y utiliza chillidos agudos y burbujas de aire para crear una barrera invisible, comprimiendo a millones de peces en densas bolas de cebo. Es una estrategia genial, transformar una enorme masa de presas en un objetivo concentrado y más fácil de atacar. En cuanto se forma la bola de cebo, la superficie del mar comienza a hervir. Desde lo alto, miles de alcatraces ya están esperando. Se lanzan al agua como proyectiles, atravesando la superficie a velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. Esta zambullida no solo sirve para capturar peces, sino también para provocar un pánico extremo entre las sardinas.
Cada ave es una flecha mortal que se clava en el centro de la bola, engullendo a las sardinas más desafortunadas. Bajo la superficie, otra capa de depredadores entra en acción. Los tiburones de punta negra y los tiburones cobrizo, asesinos oportunistas. Ya no pueden esperar más. Se abalanzan directamente contra el centro de la bola de cebo, utilizando sus mandíbulas afiladas como cuchillas para despedazar el banco. No necesitan tácticas complejas. Es puro hambre instintivo. Cada mordisco es una muerte, y cada giro del tiburón crea un vacío sangriento dentro de la reluciente masa plateada. Y entonces aparece el último protagonista, el gigante, la ballena de Bride. Este cetáceo, que pesa decenas de toneladas, es uno de los mayores depredadores de esta migración. No persigue a cada pez individualmente. En su lugar, emerge desde las profundidades. Abre su enorme boca y engulle la bola de cebo entera en un solo movimiento. Decenas de miles de pequeñas vidas desaparecen sin un sonido, convirtiéndose en energía para este coloso. En medio de este caos absoluto, las sardinas solo pueden confiar en el instinto del grupo. Giran, se mueven sin cesar, con la esperanza de confundir a los cazadores, con la esperanza de que otro pez sea elegido en su lugar. Es una lucha desigual, un banquete sangriento en el que cada sardina es un plato en el menú del océano. Tras recorrer más de 0 kilómetros de sangre y lágrimas, el destino final del banco de sardinas es el mar cálido al sur de KwaZulu-Natal. Sin embargo, este no es un lugar de descanso. Cuando la corriente fría de Agulhas se va disipando en las aguas templadas, la autopista de las sardinas también desaparece. Aquí, el enorme banco comienza a dispersarse. Las sardinas supervivientes se esparcen por todo el océano. En estas aguas llevan a cabo la puesta de huevos. Miles de millones de diminutos huevos serán arrastrados por las corrientes marinas de regreso hacia el sur, hasta las frías aguas polares. Allí, una nueva generación de sardinas crecerá, esperando la llamada del instinto para iniciar de nuevo este mismo viaje de vida o muerte al año siguiente. A diferencia de otros peces o mamíferos que migran siguiendo rutas fijas como máquinas, la migración de las orcas se asemeja al viaje de nómadas estratégicos. No se desplazan para huir del frío, ya que su gruesa capa de grasa les permite soportar incluso los mares más hostiles. En cambio,
Su calendario está determinado por dos factores: el movimiento de sus presas y la salud de su piel. En las aguas de la Antártida, existen grupos de orcas que realizan un viaje extraño y vertiginoso. Pueden nadar sin descanso más de 5.000 kilómetros desde las frías regiones polares hacia las cálidas aguas tropicales de Brasil o Uruguay, y luego regresar de inmediato. Los científicos han descubierto que este viaje no tiene como objetivo la búsqueda de alimento. En aguas demasiado frías, el proceso de muda de la piel de las orcas se ralentiza, lo que permite que bacterias y algas se adhieran a su cuerpo. Migran hacia aguas cálidas como si fuera una visita a un spa del océano, donde la temperatura les permite regenerar la piel y eliminar parásitos antes de regresar al campo de batalla helado para continuar cazando. Sobre un iceberg solitario en medio del océano, un grupo de focas de Weddell descansa tranquilamente. Tras horas de inmersiones profundas en aguas gélidas para cazar peces, el iceberg es su única fortaleza segura. Las focas, de cuerpos robustos y pelaje gris moteado, yacen bajo la débil luz solar polar. Algunas dormitan, otras se mueven levemente, disfrutando de un raro momento de paz. Creen estar fuera del alcance de cualquier peligro. Pero bajo la superficie aparentemente tranquila, enormes sombras oscuras se acercan en silencio. Un grupo de orcas ha localizado a su objetivo. Nadan en paralelo, levantando sus aletas dorsales fuera del agua de forma rítmica. No hay prisa, no hay movimientos innecesarios. Su presencia convierte las aguas alrededor del iceberg en un círculo de la muerte. Una foca se sobresalta y despierta. Percibe el olor del peligro. Sus grandes ojos negros miran fijamente hacia el agua. Comienza a retroceder hacia el centro del iceberg, buscando protección entre sus congéneres. Pero esta fortaleza de hielo no es tan segura como creen. La estrategia comienza. En lugar de atacar de frente, las orcas coordinan potentes coletazos al unísono, generando una corriente de agua extremadamente fuerte. Se forma una ola artificial, más alta que la superficie del iceberg, que avanza imponente hacia el grupo de focas. Este es el triunfo de la inteligencia y la cooperación colectiva. La foca abatida no es solo una comida,
sino la recompensa de una estrategia perfecta. El grupo de orcas continúa su viaje, con sus aletas dorsales deslizándose orgullosas sobre el mar al atardecer. Han demostrado una vez más por qué son los dominadores absolutos. Detrás de las brutales tácticas de caza, se esconde uno de los instintos maternales más tiernos del océano. Con un periodo de gestación que dura hasta 18 meses, cada cría que nace es el resultado de una paciencia infinita y de una protección absoluta por parte de toda la familia. No solo alimentan a sus crías con leche rica en grasa, sino que las madres orca dedican décadas a transmitirles el lenguaje y los secretos de caza heredados de sus ancestros. En esta especie, la supervivencia no depende del número, sino de la transmisión de la inteligencia de generación en generación. Sin embargo, estos reyes del océano se enfrentan hoy a una nueva batalla que su inteligencia difícilmente puede resolver: la intervención humana. Actualmente, muchas poblaciones de orcas están en grave riesgo de declive. La contaminación química del mar se acumula en sus cuerpos, afectando directamente su capacidad reproductiva y provocando la muerte prematura de muchas crías. Además, la sobrepesca agota sus fuentes naturales de alimento, como el salmón y las sardinas, obligándolas a desplazarse más lejos y a enfrentar mayores peligros. Entre los coloridos arrecifes de coral o en las oscuras grietas de las rocas, existe una criatura que parece provenir de otro planeta. El pulpo no tiene esqueleto, lo que le permite deslizarse por aberturas tan pequeñas como el tamaño de una pupila. Pero lo más asombroso está en su sistema nervioso. 2/3 de sus neuronas se encuentran en los tentáculos. Esto significa que cada tentáculo puede pensar y actuar de forma independiente, permitiéndole realizar múltiples tareas a la perfección en la lucha por la supervivencia. Para el pulpo, sobrevivir es un espectáculo de ilusionismo. Posee células pigmentarias, cromatóforos, que le permiten cambiar el color y la textura de su piel en tan solo 0,3 segundos. No solo imita los colores de la arena, las rocas o el coral, sino que también puede adoptar la apariencia de animales peligrosos, como serpientes marinas, para intimidar a sus enemigos. En un mundo lleno de depredadores, la mejor forma de sobrevivir es volverse invisible. El rival del pulpo esta vez no es sencillo. El cangrejo de roca es un auténtico guerrero con un caparazón protector extremadamente resistente.
Pero el pulpo no caza con fuerza bruta, caza con cálculo. El pulpo comienza a derretirse entre las grietas de las rocas. Su cuerpo sin huesos le permite transformarse en una cinta de seda flexible, deslizándose sin provocar la menor ondulación. Cambia el tono de su piel al gris apagado de la roca muerta y se acerca lentamente por detrás, el punto ciego del cangrejo. En un instante, la resistencia del guerrero acorazado se desvanece. El veneno no solo lo paraliza, sino que también empieza a descomponer las proteínas dentro del duro caparazón, convirtiendo la comida en una sustancia líquida. Tras succionar toda la carne del interior, el pulpo abandona el caparazón vacío. Limpia los restos del banquete, empujando los fragmentos lejos de su guarida para borrar cualquier rastro. Una caza perfecta, sin ruido, sin riesgo, y concluida con la victoria absoluta de la inteligencia sobre la fuerza física. Después de sus célebres jornadas de caza, la vida de una pulpa hembra termina con su misión más sagrada y trágica, la reproducción. Desde el momento en que los primeros huevos quedan firmemente adheridos a las paredes de la cueva, su vida deja de pertenecerle. La madre pulpo permanece en la cueva durante muchos meses, en algunas especies hasta un año entero. Durante ese tiempo, no se aleja ni un solo paso para buscar alimento. Dedica cada segundo a cuidar a sus crías. Utiliza sus tentáculos para limpiar delicadamente los huevos y librarlos de parásitos. Y expulsa constantemente chorros de agua para crear corrientes que aporten oxígeno fresco a las diminutas vidas. Cuanto más se acerca el momento de la eclosión, más se debilita el cuerpo de la madre. Cuando el hambre se vuelve insoportable, incluso comienza a devorar sus propios tentáculos para obtener la energía necesaria para cumplir su misión. Se trata de un mecanismo biológico implacable. La pulpa hembra está programada para morir justo después de que sus crías nazcan. Este sacrificio garantiza que ningún depredador pueda amenazar a los frágiles recién nacidos. Cuando las últimas crías abandonan la cueva para iniciar su propio viaje en el vasto océano, las fuerzas de la madre se agotan por completo. Con su último aliento, expulsa un suave chorro de agua para empujar a sus hijos hacia el mundo exterior,
y luego se apaga en silencio entre las cáscaras vacías de los huevos.